Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo diferente. Vamos a dejar un poquito aparcado el tema de Urantia y de las fases de ascensión de los mortales. Aparcado no significa que no lo vayamos a retomar hasta dentro de mucho, no. Vamos a aparcarlo momentáneamente para continuar con el tránsito, con el devenir de Mundo Azul. Que Mundo Azul también es mucho más que el libro de Urantia, también es mucho más que Caballo de Troya. Me lo decía hace poquito un seguidor en un comentario, no, yo solo veo los vídeos del libro Urantia. Pues qué pena, de verdad, porque aparte de llevar también un esfuerzo brutal todo este tipo de vídeos, la recopilación de un montón de datos y en definitiva todo el amor y todo el cariño que uno pone en todo esto, el mundo, amigos míos, no se acota solo por el libro de Urantia, hay mucho más que degustar, mucho más que apreciar, mucho más que aprender, en definitiva. Y hoy, el vídeo que os traigo, los Anunnakis, es un vídeo que vosotros me habéis pedido. Que muchos de vosotros, ya no sé cuántos porque he perdido la cuenta, pero muchos de vosotros me habéis dicho, Julio, habla de los Anunnakis, Julio, habla de Mesopotamia, Julio, habla de todo eso. También si puede ser un poco relacionado con el libro Urantia o relacionado con ese tipo de saber, creencia o parecer acerca de estos dioses, de qué eran, quiénes eran. Pues hoy vamos a tratar sobre todo eso. Antes de nada, amigos míos, quiero recordaros que para apoyar el canal deis a like, comentar todo lo posible, por favor, porque me encantan vuestros comentarios. Ya veis que voy contestando en la medida de lo posible todos los comentarios, incluso aquí, los más largos, los más extensos también los voy comentando. Me encantan. No solo para apoyar el canal, sino porque quiero también interactuar con vosotros, con la comunidad de Mundo Azul, con esa familia azul que somos y que cada día me lo demostráis más. Y también, por favor, intentar, en la medida de lo posible, primero por lógica, porque si no, no tiene sentido, el ver hasta el final el vídeo para poder sintetizar adecuadamente todo lo que os voy contando y sobre todo para que muchas de vuestras preguntas están contestadas a lo largo del vídeo. Muchos de vosotros me decís, oye, ¿y esto? Digo, amigo, no te has quedado hasta el final del vídeo porque eso que me estás preguntando lo he contestado al final, o en el intermedio, o en el... Entonces, os aconsejo, os recomiendo encarecidamente que veáis el vídeo hasta el final. Dicho esto, hoy vamos a hablar de una parte de la historia, bueno, de la historia en sí, de la arqueología, del misterio, que a mí me encanta, siempre me ha fascinado, y he de decir que yo, allá por no sé ya ni cuántos años, empecé estudiando el tema de los Anunnakis, que yo creo que es por antonomasia la cúspide, ¿no? Por donde empiezan, pues siempre somos así, la gente que empieza a investigar empieza por arriba y luego por abajo, pero en vez de empezar en una escala progresiva poco a poco, se lanza primeramente con el tema de los Anunnakis. Eso es lo que me pasó a mí, amigos míos. Lo que pasa es que, bueno, he ido transformándome o he ido viendo otros aspectos del tema de los Anunnakis que hoy voy a tratar. Y vamos a ver en el vídeo de hoy lo que podemos sintetizar, lo que podemos aprender y en definitiva qué podemos llegar a vislumbrar acerca de esos que llamaban Anunnakis. Los Anunnakis, antigua transcripción acadia por el sumerio Anuna, que significa hijos de Anu, son un grupo de deidades sumerias y acadias que originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur. Se mencionan también en Lagash y en Eridu. En esta última ciudad, los Anunnakis eran 50. Según la mitología mesopotámica, los Anunas eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo. Pero diferentes mitos de diferentes ciudades y pueblos de la antigua Mesopotamia han variado las imágenes de estas extrañas deidades. El mito de Atrahasis se afirma que antes de la creación del ser humano los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigi, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y se negaron a seguir. Pero Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Igigi habían abandonado.
y a través del culto suministraran el alimento y el oro a los dioses. En el poema de Enuma Elis fue Marduk quien creó a la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas agradecieron a Marduk y fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor, llamado Esaglia. En el poema de Gilgamesh, la morada secreta de los Anunas estaba en el bosque de los cedros. Durante décadas, la mitología sumeria de los Anunnakis ha generado un sinfín de especulaciones y elucubraciones de todo tipo, como las del famoso Zacarías Sitchin, escritor, periodista y economista de Azerbaiyán. Este publicó una decena de libros conocidos como las Crónicas de la Tierra, a partir de los años de 1970. En ellos, supuestamente, quedaban traducidas tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original. En el libro número 12, el planeta narra la llegada de los Anunnakis a la Tierra, procedentes de un supuesto astro llamado Nibiru, hace unos 450.000 años. Seres altos, de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia y que, por ingeniería genética, aceleraron la evolución del Neandertal al Homo sapiens, aportando su propia genética, por la necesidad de tener trabajadores y esclavos. Según los escritos de Sitchin, la tecnología y el poder de los Anunnakis aún no habría sido superada, planteando que podrían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, y que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra con tecnología aún desconocida. Por ejemplo, en la construcción de las pirámides, egipcias, mayas, aztecas y chinas, en el círculo megalítico de Stonehenge, en Baalbek, en las líneas de Nazca y en Machu Picchu. A pesar de todo esto, muchos científicos, arqueólogos e historiadores han desmentido todo esto, calificándolo de despropósitos pseudocientíficos. Pero ¿qué verdad se esconde detrás de la historia de los dioses de la antigua Mesopotamia, de los grandes y temidos Anunnaki? Bueno, pues como veis, algo cortito, un pequeño resumen para que nos ayude a meternos un poco en la materia. Como os he dicho al principio del vídeo, yo comencé por los Anunnakis, investigué todo lo habido y por haber, me metí hasta el fondo en lo pseudocientífico, en lo científico, intenté recopilar documentos, vídeos, de hecho incluso tengo del orden de 10 a 15 documentos así de grandes de excavaciones arqueológicas proporcionados por museos de Estados Unidos, museos de Inglaterra, bueno, de las grandes excavaciones que ha habido en pleno siglo XX y en pleno siglo XXI acerca de los yacimientos de Mesopotamia, de los principales hallazgos, de los principales cuerpos, de incluso de los asentamientos más importantes y excavaciones que todavía continúan a día de hoy. Aquí un Menda Lerenda tiene todo eso en sus documentos y me los he leído de cabo a rabo y además los he traducido. O sea, no solo me los he leído, sino que he hecho yo y Candela, porque lo ha hecho también Candela, que hay que reconocerle su trabajo detrás de esta enfermizamente investigador. He estado investigando, he estado mirando lo máximo posible todo ese tipo de cosas. A mí me gusta meter las narices en todas las excavaciones, en todo lo que voy encontrando, sobre todo porque hay datos muy interesantes, muy importantes y que creo que hay que revisar, que no son, sobre todo por las opiniones de los arqueólogos, que muchas veces son tapadas o ocultadas, ¿vale? Pues todo eso, aquí un señor presente ante vosotros comenzó con toda esa investigación y esa investigación continúa. Lo que pasa es que la tengo un poquito más aparcada. Dicho esto, mi idea principal de los Anunnakis creo que no es la misma de ahora y todo tiene que ver, ¿por qué? Porque hay mucho que ver, mucho pseudocientífico, muchas elucubraciones, muchas especulaciones de gente que luego posteriormente se ha tenido que retractar,
como en este caso es David Parcerisa, como son a día de hoy las investigaciones de Sitchin, que ahora también las veremos. Y es que lo primero, creo que no se han sacado todas las tablillas que hay. Creo que hay a lo mejor un 90% de información acerca de las tablillas y de tablillas propiamente dichas, de documentos cuneiformes que no se han sacado y que están en los museos ocultos, recopilando polvo y polvo y polvo y polvo, y que probablemente no se saquen nunca, o no de aquí a unos muchos años. Entonces nos falta muchísima información, amigos. Solo se han sacado algunos que están en algunos museos, que los museos han sacado porque compiten entre ellos para ponerse medallas y decir mira lo que he conseguido y mira lo que tengo que tú no tienes. Básicamente esa es la política de los grandes museos, y no el de la investigación y el descubrimiento y el poner en definitiva en paralelo lo que tiene uno y lo que tiene otro. No, aquí es el postín, ¿no? Echarse el postín de quién tiene más y quién tiene menos. Entonces esos hallazgos, los poquitos, el 10% ese que se ha descubierto, el 90% que todavía están almacenados, hay que mirarlo con lupa, amigos míos, porque creo que muchas personas, entre ellas en las que me incluyo yo en un momento determinado de mi vida, se dejaron inducir o se dejaron llevar por un procedimiento de los antiguos extraterrestres, que a mí no es una idea que me disguste, tengo que decirlo. Yo soy partidario bueno, pues de la visita de antiguos humanoides o antiguos seres que a día de hoy ya están, como se puede ver en los informes, que ya también trataremos, ese famoso informe de Estados Unidos que ya salió y que ya os he estado poniendo las primeras cucharadas en mis redes sociales y demás. Pero yo creo que es algo muy plausible. Que eso tenga que ver con los dioses Anunnakis puede ser, pero si es, realmente no tiene un fundamento de peso, o no tiene todo el fundamento de peso que debería o que se nos ha dicho que tiene. Porque hay que separar, y todo aquel que sea un seguidor o un ferviente seguidor de la idea de la visita de antiguos seres, antiguas entidades, extraterrestres o no, quiero decir, el término extraterrestre simplemente que proceden de fuera de la Tierra, tiene que tener mucho cuidado. Tenéis que tener mucho cuidado, amigos, con lo que decimos, porque si no empezamos a desviarnos a la postura de locos absolutos. Entonces yo, en esa intención de querer ser lo más aséptico, que nunca puedes hacerlo porque tienes tu sesgo personal, tienes tu opinión y tienes tu parecer, teniendo en cuenta tu idiosincrasia y tu cultura personal, he intentado no desviarme. ¿Cómo consigo no desviarme y ponerme a decir locuras y ponerme a decir que he visitado Ganímedes o en definitiva lo que le pasó, creo, a Sitchin, que desvirtuó un poco la información que tuvo en sus manos por el propósito de lo que él creía? Pues con libros, amigos míos, como este. Son libros increíbles, cuando los dioses hacían de hombres. Este libro, junto con este que os voy a enseñar también, Sociedad y Cultura de la Antigua Mesopotamia, en este caso de Joseph Klima, son para mí dos joyas que tardé mucho en conseguir y también tardé mucho en estudiar, y que a día de hoy todavía sigo estudiando, porque concretamente este primero que os he enseñado es un libro científico de los científicos. O sea, quiero decir, os lo recomiendo, porque obviamente os lo recomiendo para todos aquellos que queráis estudiarlo, pero este libro no habla de lo que cree el autor. Este libro es un libro arqueológico puro y duro. Este libro no se concede ninguna licencia de pensamiento, de creer o de parecer, para nada. Este libro, ahora lo voy a decir, hace tiempo que ya no lo leo, pero me lo he leído dos o tres veces, en sus más de 675 páginas, estudia cientos y cientos y cientos de tablillas del lenguaje, te lo traduce del lenguaje y la composición sumeria a la composición acadia, te hace primeramente un parangón y una relación cultural acerca de, de todo lo que había en esa sociedad, de los puntos extremos y los puntos en los que convergían, y sobre todo y fundamentalmente es un estudio del lenguaje.
por un lado. Luego, por otro, es un estudio punto por punto de cada tablilla, de cada frase, de la tendencia lingüística, sociocultural, es increíble, es extremadamente sesudo. Y lo bueno y lo que me gusta es de las 100 y pico tablillas más importantes, como el Atrahasis, como el Enuma Elis, como todo ese tipo de tablillas que lo vais a encontrar aquí, ¿vale? No se permite ni se concede una sola licencia, te lo transmuta, te lo traduce palabra por palabra, y lo que en muchas de ellas, que es lo que pasa, las tablillas, porque tienen 3.000, 4.000 años, 5.000 años, esas tablillas, muchas de ellas están destruidas. Lo que no se puede leer no se lo inventa. Te dice, no puedo leerlo, es intraducible, es ilegible, o simplemente te hace un párrafo de lo que se puede leer y de lo que no se puede leer. Pero sobre todo lo que más me atrajo de este libro es que lo que no puede leerse, no se lo inventa. Eso para mí tiene un valor, invaluable. ¿Por qué? Porque no deja la imaginación, porque es una lectura matemática casi, y sobre todo porque son todos los que te están hablando aquí, que son del orden de 10 a 15 profesionales con su doctorado súper reconocidos en su campo, y muchos de ellos personas ya que no necesitan ningún tipo de reconocimiento, en tanto cuanto que uno de ellos me parece que tiene cerca de 70 años. Ese bagaje cultural y ese bagaje en su propio campo te intenta explicar, porque son expertos en traducciones uniformes, son expertos en arqueología, en historia, son expertos en su campo, ¿vale? De alguna manera te lo explica tal cual, te dice, esto es lo que hay, esto es lo que después de estudiarlo un compendio de personas, un compendio multidisciplinar de personas, he sacado este libro y he conseguido decir lo que pone, pero lo que pone, no lo que yo me invento, o lo que pone y no lo que yo creo que pone después de zonas que no se leen. Entonces, yo os recomiendo este libro porque gracias a esto, amigos míos, vais a conseguir saber lo que es cierto de lo que no es cierto. Para aquellos que se inclinan mucho a la postura pseudocientífica o a la postura, para otros muchos, de locos, o la postura de... vamos a dejarlo ahí, vais a conseguir darle un matiz de realidad y vais a conseguir darle un matiz investigativo que también necesitáis si queréis verdaderamente seguir un punto de lógica, si no queréis perderos en los extremos, tanto en lo excesivamente científico como en lo excesivamente especulativo, ¿vale? Pero este libro concretamente os va a dar una guía para continuar y no saliros de un cauce de cosas que no existen. Yo, habiéndome leído este libro unas 3 o 4 veces, aparte de, como os he dicho, el de Joseph Klima, que me encanta, que es increíble, que te habla, aquí sí que se concede licencias y demás, pero bueno, siempre también desde un punto de vista académico, como el otro libro. Después de haberme leído estos dos libros, sobre todo este primero, a diferencia como podría pasar, por ejemplo, en la cultura egipcia, que sí hay muchos escritos y muchas cosas que pueden dar un carácter o un ardiz de verdaderamente de visita de seres mucho más importantes, aquí yo creo que no, ¿de acuerdo? Y esto sé que se le va a caer el mito a muchas personas. Aquí te hablan puramente de algo mitológico y además conceden caracteres naturales, o sea, caracteres de el cielo, de la tierra, del aire, de la pasión, del amor, del sexo, del vino, en plan romano también. Muchos de esos caracteres de pasiones humanas y de dar explicación a conceptos puramente físicos, puramente naturales, a deidades, ¿de acuerdo? Luego, que dentro de todas esas historias pueda uno encontrar relación mitológica con un pozo de algo que sucedió en un momento determinado, en un pasado muy remoto, sí, lo encuentro. Pero, amigos míos, y ahora hablando del señor Sitchin, no podemos caer en nuestros pareceres y en nuestros propios criterios en base a pruebas que no existen, amigos míos, en base a pruebas que no existen. Y estas personas se toman... porque este libro es tremendamente difícil de leer, y o sea, estás ahí leyendo y te caes del sueño porque es que es muy sesudo, no te dice nada de... Además es una lectura
muy monotemática, estoy leyendo exactamente lo mismo, pero es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque no te permite ninguna licencia de estar fantaseando sobre lo que hay y sobre lo que no hay. Esto es lo que hay, esto es lo que dice y esto es lo que no dice. Y lo que no dice no te voy a decir lo que no dice, que luego a lo mejor podía poner lo que sea, pero no te lo dice. Sitchin sí lo hace. Sitchin coge tablillas, las interpreta y de los cachos que no dice, que hay muchos investigadores que a día de hoy ya lo están empezando a decir, que Sitchin ha añadido de su propia cosecha cosas que no hay por ningún lado y le ha puesto interpretaciones a cosas que están destruidas, dañadas o cercenadas, con lo cual Sitchin se ha inventado cosas, amigos míos. El padre de la especulación, el padre de los Anunnakis, el padre de la teoría de la ingeniería genética, se inventó muchas cosas que no existen por ningún lado. Y que de existir, a lo mejor entendió o oyó campanas, pero añadió de su propia cosecha. Yo entiendo desde mi punto de vista y habiendo estudiado tanto el tema de los Anunnakis, porque amigos míos lo he estudiado muchísimo, hasta la saciedad, os lo puedo garantizar. No me voy a considerar en ninguno de los casos a un experto, como un arqueólogo o un historiador, pero he pasado muchas horas investigando el tema de Mesopotamia, de los Anunnakis, todo el previo de la cultura Obeid, de la cultura Laf, de todo el tema de los Zigurat, todo. Os digo que tengo muchísimos documentos del tema de las investigaciones arqueológicas, trabajos de campo, con fotos, cosas muy sesudas que yo creo que ahora, a vista de ahora, son innecesarias, pero bueno, que me dieron en su momento un aporte también diferente, y creo que el señor Zecharia Sitchin añadió de su propia cosecha, que él interpretó cosas que podían haber sucedido y de ahí tiró la cuerda muchísimo y dijo haber sacado cosas de sitios que no existían, amigos míos. Y esto es romper la lanza a favor de la investigación pura y dura de la arqueología y de la ortodoxia más acérrima. Pero es que en este caso tienen razón. O sea, en este caso creo que desde mi punto de vista Sitchin patinó. ¿Eso quiere decir que todo lo que dijo Sitchin no habría que considerarlo? No. Creo que hay mucha de la parte de Sitchin que hay que considerar, pero que Sitchin añadió desde su punto de vista y desde su parecer, basándose simplemente en pequeños trozos que él después imaginó, interpretó o voló, o dejó volar su carácter imaginativo, ¿de acuerdo? Mi opinión personal del tema de los Anunnaki: lo primero, la cultura mesopotámica como punto de inicio, aunque no es una de las, o sea, no es la primera, pero sí que es una explosión cultural increíble que no tiene precedentes, sobre todo en el contexto histórico en el que está. 6.000, 7.000 años con las culturas del norte, de la parte de Mesopotamia, y después posteriormente, aunque se cree y no se sabe de dónde vienen los sumerios realmente como pueblo, como cultura y como idioma, no se tiene constancia de dónde puede venir. No se sabe si viene más de la parte este, si viene más de cierto tipo de zonas hundidas y perdidas. No se sabe, pero no hay ningún tipo de relación de lo que es el pueblo sumerio, los cabezas negras. No se sabe realmente dónde viene, no solo a nivel fenotípico, a nivel físico, sino a nivel cultural. No tiene nada que ver con los pueblos circundantes, que sí se sabe de dónde vienen. Dicho esto, mi propia opinión, mi propio parecer, mi propio entendimiento es que los pueblos de Mesopotamia, que no solo eran uno, o sea, Mesopotamia no era un pueblo en sí, ni los sumerios eran un pueblo tampoco sencillo, tenían muchas costumbres, muchos añadidos, una amalgama ahí muy grande, muchas tribus, muchas locuras, que son a día de hoy muy difíciles de comprobar, incluso para los propios historiadores, muchas tendencias de añadidura de un pueblo más del norte, más del sur, más de un lado y más de otro. Creo que hay una historia generalizada que hay en todo Mesopotamia, que después se consiguió, se perpetuó a posteriori,
que es el tema de los Anunnakis. Los Anunnakis creo que fueron deidades en su momento en el contexto histórico de Mesopotamia, desde los principios más principios hasta luego pues la fusión con los pueblos de Oriente, Babilonia, etcétera, etcétera, y que es un remanente histórico de algo que ocurrió, que yo, desde mi punto de vista y desde mi parecer, tiene que ver con todo el tema de los 100, que tiene que ver con todo el tema de Adán y Eva, con todo el tema de la rebelión de Lucifer. Creo que tiene que ver por ahí. ¿Por qué? Basándome en los textos, se habla de una amalgama diferente completamente conceptual de dioses. No se engancha correctamente, eso estoy hablando puramente científico, ¿vale? No se engancha adecuadamente, correctamente un parámetro a seguir, o sea, los que se tiraban más al norte tenían un concepto diferente de dioses, los que se tiraban al sur tenían un concepto completamente diferente de dioses. Hay dioses que sí se incluían dentro de cierto tipo de panteones, entonces era un poco una locura, pero intentando seguir una línea, ¿de acuerdo? Intentando no coger un grosso, una amalgama que sea lo más homogénea posible. El tema de los dioses Anunnakis yo pienso que es de eso. ¿Por qué? Porque aparte del número de ellos, que eran en torno a 50-60, que casan directamente, luego había cierto tipo de entidades, como los Apkallu, que venían a ofrecer conocimientos, como Oannes o Adapa, que tiene que ver, que es el mismo personaje que Adán. Se habla del árbol de la vida, se habla de los Igigi, dioses menores, que el término Igigi en cuestión de idioma son los vigilantes, los de los ojos, los que vigilan, los que están constantemente, y eso obviamente tiene una relación directa con los seres intermedios. Se habla de una rebelión, de que hubo ahí un conflicto, unos dicen que la rebelión fue por parte de los Igigi, otros dicen, pero bueno, se generaliza con una rebelión. Como digo, se habla del árbol de la vida, se habla de una creación, no una manipulación genética, como decía Sitchin, eso lo sacó él de su propia cosecha, pero sí de una creación de los seres humanos, de una relación malsana entre los dioses y los humanos. Bueno, en general yo creo que todo esto, desde mi punto de vista, desde mi opinión y mi sesgo personal, creo que esto tiene que ver con los días de la rebelión, de los 100 y de un poco la amalgama de cultura y mitología que en general reina y circunda por todo alrededor de Mesopotamia, ¿vale? Y es concretamente con este tipo de cosas, o sea, con el tema de los dioses, con el tema de los semidioses, con el tema de... Porque aquí hay un me vais a permitir la licencia, hay un puterío increíble. ¿Por qué? Porque los dioses se mezclaban con hombres, y Nana se acostaba con un dios, se acostaba con un hombre, se acostaba con una mujer, Marduk también tenía tropecientos hijos en plan Zeus, que no dejan de personificar las figuras típicas de los grandes dioses, que tienen que ver entre ellos y que muchos de ellos muchos de los pueblos, ya no solo mesopotámicos, sino europeos, indoeuropeos, han personificado en diferentes deidades que tienen relación entre ellas. Zeus con Odín, Marte, Júpiter, o sea, todos tienen que ver, incluso Inanna tiene que ver también con las típicas diosas de la fertilidad, o sea, todos entre ellos tienen que ver y todos llegan a converger en un mismo punto, y es en esa historia oculta que cada uno ve desde un punto de vista diferente, y que en este caso los Anunnakis relatan como eso, dioses que crearon, pero en este caso la mitología sumeria, acadia, vamos a decirlo así, tiene mucho más peso porque los dioses estaban entre los hombres, o sea, no es que vinieran solamente del cielo, que también, pero sí que estaban, se mezclaban con los hombres, convivían, tenían pasiones, tenían castillos donde vivían ahí propiamente dicho, o sea que no era tanto como por ejemplo los griegos, que sí, que de vez en cuando caminaban y tal, pero luego estaban en el monte Olimpo, se aparecían, hacían perrerías a los hombres y tal. No, aquí es que vivían literalmente, y hay muchos textos en los que dice que se le llamaba Oros, y estos seres eran grandes, caminaban, eso sí que es cierto.
pero obviamente los historiadores, los ortodoxos, dicen que son licencias poéticas que se concedían para, pues eso, de alguna manera hacer a los dioses hombres, que por eso es cuando los dioses hacían de hombres, porque muchos de estos dioses se personificaban con pasiones de hombres y en definitiva eran divinos, pero que de alguna manera habían caído, habían sumido en un estado de hombres por vivir con los hombres, ¿entendéis? Pero que aún así construyeron muchas ciudades y se construyeron muchas ciudades a propósito de estas divinidades. O sea que es un tema muy difícil y muy complicado porque implica la psicología de entonces, la sociología de entonces, un compendio cultural muy difícil de muchos pueblos, pero no hay lugar a dudar en el que estos dioses, estos Anunnakis, representaban una realidad más allá de lo puramente natural, aunque también hay muchas tablillas que representan, que es a eso lo que voy, para que no os mezcléis con el tema de Sitchin, hay muchas tablillas que representan el tema única y puramente natural, rayos, truenos, vientos, cosechas, única y puramente natural, aunque luego hay muchos pasajes que obviamente la parte ortodoxa de lo que es todo la rama de la arqueología y de la historia implica a la pura semántica de estas gentes de que los dioses convivían y trataban con estas con estos pueblos, ¿no? Y que caminaban, que sangraban, que tenían luchas entre ellos, que había seres extraños también mitológicos muy raros que ellos soltaban y azuzaban a la humanidad de vez en cuando. Bueno, en definitiva, una mitología muy rica, muy recomendable y que desde mi punto de vista todo tiene que ver con el tema, con las antiguas historias. Lo primero, del Jardín del Edén, personificadas muchas en ciudades, de Adán y Eva, de Adapa, de Oanes y de los Azcalu. Los Azcalu se mezclan también con el tema de los dioses. Hay una parte más sumeria que dice que los dioses bajaron y empezaron a enseñar también a los hombres, con lo cual esa es una parte también que entronca directamente con lo que dice el libro de Urantia en este caso, y para mí todo es una amalgama muy mezclada, teniendo en cuenta que bueno, lo que ha llegado hasta nosotros es el 10% de lo mezclado y de muchos siglos y siglos y milenios, y yo creo que todo tiene que ver directamente con el tema de la rebelión de los 100, de cómo estos 100 empezaron a relacionarse con el hombre, vamos a decirlo así, pervertirle, a intentar erguirse como dioses cuando realmente no eran dioses, y sobre todo a generar toda una mitología que posteriormente se convirtió en lo que hoy conocemos como tablillas. Dicho esto, amigos míos, estos son los Anunnakis, una cosa que yo os invito a estudiar porque tiene mucho recorrido, no es tan fácil, yo llevo muchos años estudiándolo y no tengo claras muchas de las cosas que os estoy diciendo, son también cosas que yo creo, pero no os dejéis revertir en un proceso o en otro, o sea, no os convirtáis en metódicos o en locos de atar, siempre hay un punto intermedio, siempre hay un punto donde podemos caminar. Y con libros como estos, como os digo, como estos dos libros que son unas joyas maravillosas, vais a conseguir estar en un punto intermedio, aunque tengáis vuestro propio parecer, aunque creáis, como en este caso yo creo, que todo tenga que ver y parta de unas habladurías o de unos hechos que a lo mejor no ocurrieron en ese momento, pero que sí que fueron tan importantes y tan increíbles que formaron parte de una cultura y que terminaron idealizándolos como dioses que en verdad eran, y caminaron entre los hombres y generaron una serie de cosas y una serie de mezclas y una serie que todo sí que viene ahí reflejado, pero que hay parte que gente como el señor Zecharia Sitchin se saca del bolsillo y lo único que hace, en mi opinión, es restar, aunque eso no quita para que el hecho de toda la teoría de Zecharia Sitchin haya parte que sea casi idéntica al hecho del libro de Urantia en muchos aspectos, pero luego otros muchos aspectos como el tema de Nibiru, como el tema de... a mí todo eso me suena no solo a invención, sino a un cacao mental de cosas que ponen, quitan, mezclan,
Y bueno, en definitiva todo esto es parte mi opinión, parte la pura realidad de los hechos y de lo que hay, y como digo, os invito a estudiar todo el tema de los Anunnakis porque no tiene desperdicio. Riquísimo, súper recomendable, y sobre todo os va a ayudar para entender un poco mejor todo lo que es la mitología. Y a aquellos amantes del misterio os va a dar un subidón de adrenalina increíble. Dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí, gracias una vez más por apoyarme, por seguir los vídeos, por comentarme, por darle a like y todas esas cosas que os digo. Gracias a todos aquellos que os habéis sumado al grupo de Telegram de Mundo Azul. Ya somos más de 107 miembros. Más de 107 miembros, amigos míos, con unas conversaciones increíbles y un grupo que me dan ganas de achucharlo uno por uno a los 107 miembros, ¿de acuerdo? Porque aprendo muchísimo con ellos y me estáis dejando completamente a cuadros con todo lo que hay, con todas las conversaciones y todo lo que me proporcionáis día a día. Dicho esto, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día con un vídeo de una experiencia personal de una persona encantadora a la que estoy muy agradecido, que tendréis que esperaros el próximo sábado para saber de qué trata. Un abrazo a todos.